Bien, amigas, estamos de regreso y aquí en el segmento con temas judiciales, y el día de hoy nos está visitando ya el abogado Victorino Fernández. Él está con nosotros. Estaremos hablando de un tema acerca de la situación legal de los combatientes de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. También nos está visitando el abogado Juan Carlos Alguay Centeno. Así es, Victorina, muy buenos días. Tu saludo para todas las reinas. Bueno, saludarles a todas ellas, que todos los jueves nosotros acá estamos con diversos temas, dándoles unas orientaciones, y el día de hoy casualmente estamos bien, vamos a tocar un tema de suma importancia que se viene viendo el día a día de nuestras Fuerzas Armadas y policiales. Casualmente, el día de hoy estamos acompañados de un doctor que conoce el campo ampliamente. Así es, abogado Juan Carlos, su saludo por favor. Gracias, Rosario, por la invitación. Efectivamente es un tema muy importante para disertar y desarrollar el tema de el problema legal de la situación actual de los combatientes de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú. Así es, iniciando con el tema, ¿cuáles son los problemas que se está viendo actualmente con el tema de los combatientes? Bueno, efectivamente, actualmente existe una serie de asuntos, problemas a tratar. Uno de ellos es que los combatientes de las Fuerzas Armadas que han ido a combatir a zona de emergencia en defensa de la patria, ya sea en todo caso en acción de armas, propiamente dicho en acciones bélicas, resultan heridos, muchas veces mutilados, en otras oportunidades a veces regresan sin vida, y bueno, estas personas se encuentran en abandono moral y material. ¿Por qué les digo en abandono moral y material? No existe en todo caso las ayudas necesarias que pudiera en todo caso ofrecer el Estado. Resulta que una persona se presenta en forma voluntaria, por ejemplo los que sirven en forma voluntaria al Estado, y se presentan con todas las facultades mentales y físicas en aptitudes, ¿no? 100%, pero regresan, como le digo, sin vida, muchas veces con un brazo, con un pie. Entonces el problema radica en eso, generalmente, o sea, existe un abandono moral y material, una indiferencia total del Estado, y muchas veces no tienen viviendas dignas, no hay atenciones de salud, y si lo hay, de todas maneras, en las Fuerzas Armadas te citan de acá 3 meses, 4 meses o 5 meses, una cosa así, ¿no? Bueno, en el caso de que, como conversábamos en interno, nos hacíamos muchas preguntas porque es un tema de verdad que se está viendo y es un tema alarmante. Ver personas o aquellos combatientes que puedan dar su vida, y vemos que a causa de eso hay personas que están siendo accidentadas. En el caso de que una persona ha pasado este problema y ahora tiene familiares, ¿cuáles son los beneficios para ellos? Bueno, en el supuesto de que las personas combatientes de las Fuerzas Armadas en ejercicio propio de la acción bélica resulten, por ejemplo, con una invalidez total y permanente, ese es el primer supuesto, y por lo tanto no estaría apto para el servicio activo en su profesión, en su especialidad. Primer supuesto. El segundo supuesto, en aquellas personas que también regresan sin vida, o sea, de todas maneras ya de repente caídos en acción de armas. Entonces, estas personas tienen, por ejemplo, una pensión de invalidez vitalicia, de por vida, ¿no? Ese es el primer beneficio. El segundo beneficio, el Estado está obligado a indemnizar por seguro y vida con 15 unidades positivas tributarias, pero resulta que actualmente el Estado no le da el íntegro de los 15 unidades positivas tributarias, sino les da la mitad, y por lo tanto estas personas tienen que hacer una acción judicial de un largo aliento en realidad, y además en todo caso demora, todo un tema, ¿no? Ahora, estábamos viendo un tema, ¿verdad? En caso de que esta persona sea soltera, no tiene, digamos, bueno, la esposa, los hijos, ¿a quién se le puede entregar aún los beneficios? Bueno, en el supuesto de que el combatiente fuera soltero y no tuviera herederos forzosos, llámese en todo caso su esposa, sus hijos, pasaría estos beneficios y todo lo que hubiera por expreso mandato de la ley, en este caso a su familia directa, que sería su papá o su mamá, ¿no? Ok. Pero no obstante, acá, doctor, es claro remarcar lo que se menciona, ¿no? Los mandatos de decir mamá, papá, pero acá muchas veces se ha visto en actos reales, el acontecer, que aparece por ahí, cuando ya falleció el combatiente, sea pues hablamos que es un combatiente desde un cabo hasta un general, si son caídos en una acción bélica, pues aparece por ahí de repente un hijo y dice, bueno, yo tengo derechos en mi padre, yo soy hijo, ¿correcto? Y entonces se teje ya una serie de incertidumbres
para descartar esto, ¿correcto? Entonces, ¿cuál es el paso a seguir, por ejemplo, en este campo, para determinar definitivamente que verdaderamente es un hijo y cuál es el proceso para que obviamente la beneficiaria o beneficiario sea, tenga acceso a ese beneficio que le corresponde de acuerdo a ley? Claro, efectivamente, seguramente también el asunto se presentará en ese sentido, en el planteamiento, en la hipótesis formulada por el colega, ¿no? Frente a ese hecho seguramente ya se tendría que judicializar en realidad, o sea, es un tema que tendría que probarse en un proceso propiamente dicho, hasta inclusive de repente con medios probatorios, con ADN, todo un tema, ¿no? Porque será fácil de aquella persona que diga, no, también ha estado conmigo y por lo tanto, N cosas, ¿no? Entonces, para salir de esta incertidumbre, seguramente tiene que haber una estación probatoria en un proceso judicial. ¿Y ahora judicial. quiénes hacen esta investigación? ¿Quiénes se encargan de hacer? Bueno, propiamente dicho, el órgano jurisdiccional, pero también en todo caso existe una investigación primigenia, primaria, en el área administrativa, o sea, en la entidad donde él habría servido, ¿no? Por decir, en la Fuerza Armada, llámese Marina de Guerra del Perú, Policía Nacional del Perú, o el Ejército, o la Fuerza Aérea, ¿no? Ahora, si este combatiente fuera casado o conviviente, ¿hay una diferencia? Bueno, actualmente ya el Tribunal Constitucional ha desarrollado sobre ese asunto en que, sobre todo para efectos pensionarios, claro, para otros efectos efectivamente entre conviviente y casados hay mucha diferencia en temas legales a desarrollarse, ¿no? Que es una materia, no es otra materia del tratamiento, ¿no? Pero en temas pensionarios ya el Tribunal Constitucional ha desarrollado el criterio de que correspondería a la conviviente, pero esa convivencia tendría que acreditar, o sea, tendría que haber en todo caso permanecido en un mismo techo, haber compartido, todo un tema de la convivencia o los actos propios de un matrimonio, ¿no? Ok, aquí tenemos una pregunta, dice, ¿los padres tienen beneficios en caso del fallecimiento de sus hijos que son víctimas? Sí, efectivamente, sí tienen beneficio, como si en todo caso serían los únicos herederos universales, siempre que no exista en todo caso hijos o esposa, siempre que no exista hijos o esposa, correspondería a los padres acceder a este beneficio. Ahora, ¿hasta cuándo pueden tener acceso, digamos, la esposa del fallecido, ¿no? En caso que ella vuelva a casarse, ¿va a seguir recibiendo los beneficios? Ese es un tema interesante, Rosario, que tú mencionas. Si la esposa va a recibir la pensión, ¿hasta cuándo? Cesa la pensión de la esposa o viceversa, porque también vemos actualmente que también tenemos damas policías. Va a cesar cuando la persona, obviamente, si mantiene la viudez permanente, va a seguir percibiendo, pero si ella contrae nuevamente nupcias, entonces ya cesa la pensión del fallecido, que puede ser el esposo o la esposa, como reitero, hay también combatientes que son mujeres en este campo. Hay que tener presente estas cosas. Y el otro campo es que también hay que tener en consideración que si hay hijos con discapacidad permanente, esos hijos son los beneficiarios directos de la persona fallecida, que es el militar. Si se llega a casar la esposa, igual sigue. Claro, se corta la pensión cuando ya la viuda contrae nuevas nupcias. Correcto, pero la pensión siempre va dirigida en cuando hay un hijo con una discapacidad, o sea, un síndrome de Down, de repente el niño tuvo un percance, él va a percibir la pensión hasta que Dios la quite la vida a él. Eso es en ese campo del ámbito castrense. Un tema también que hay que resaltar, Rosario, es que las personas se están confundiendo. Por ejemplo, si una persona viene sirviendo a las Fuerzas Armadas o la Policía Nacional y cae abatido, pues en casos del Braille que vemos constantemente, que no hace ni un mes que cayeron como 2 personas también. Probablemente algunos salen de la escuela y tienen meses sirviendo y otros tienen años sirviendo. Ahí vemos una diferencia. ¿Cuál es la diferencia? ¿Correcto? O hay igualdad, ¿no? O hay igualdad. Creo que, doctor, este tema quisiéramos que nos ilustre un poco más. ¿Cuál es la igualdad? ¿Hay igualdad? ¿No hay igualdad? ¿Cuál es el proceso a seguir? ¿Cuáles son los mayores beneficios que tienen cada uno de ellos? Claro, efectivamente existe una diferencia en el tema de grados, por decir, ¿no? No será, por decir, el monto de la pensión aquel que es un personal de servicio, por decir, con grado de grumete o soldado o de recluta, ¿no? Con un personal que habría en todo caso, por decir, ostentado un grado de teniente, un alférez o técnico, ¿no? Entonces hay diferencia respecto a los grados, pero en el tema de la indemnización de las 15 unidades impositivas ya la norma establece que sin diferencia a algunos le corresponde. Es más, me estaba olvidando también
uno de los beneficios importantes para estas personas que han servido y en acción de armas habrían caído en ejercicio de su función, les corresponde, por ejemplo, al Estado adjudicar una vivienda gratuita, que la norma ya establece taxativamente, pero resulta que hasta la fecha no han adjudicado a ningún beneficiario a partir de desde 1992. Desde 1992. Entonces existe, por ejemplo, como le decía, un abandono material, ¿no? Hay personas que están en un abandono, en una vivienda no adecuada, y en realidad hay una indiferencia total del Estado. No solo es el recibir la pensión, pero muchas veces la pensión no cubre todas las necesidades de un inválido, ¿no? Por decir que tiene que movilizarse en silla de ruedas, tiene que hacer sus tratamientos, tiene que hacer sus terapias, todo un asunto. Entonces, en realidad, tal vez la pensión de viudez o la pensión de invalidez que recibiría estos beneficiarios no cubriría todas las necesidades que existen, ¿no? Ok, de verdad es un tema muy amplio. Bueno, en esta oportunidad vamos a ya poder terminar porque en televisión es muy rápido. Me gustaría en este momento, para que puedan dar sus números de contacto o de repente también abogados, su mensaje para todos aquellos policías que de repente ahorita hoy en día están en casa y no hacen ningún trámite. Bueno, felicitarle a todas las personas que de todas maneras están en las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, porque hay que tener valor y coraje para vestir el uniforme y sobre todo también en todo caso defender con honor y lealtad y todos los demás principios que ha enseñado en la escuela al país, ¿no? Y los que en todo caso están en un abandono moral con una diferencia total de parte del Estado, no duden de comunicarse con nosotros al 99-111-0080, gustosamente en todo caso estaremos al servicio. Bueno, Rosario, yo lo que quiero decir es desde la cabina de acá del Canal 49 a nuestras autoridades, que no olvidemos pues de nuestros valerosos soldados, valerosos policías que se van a dar su vida ponen el pecho por nosotros, por todos nosotros, por el bienestar de la población, en lo cual que no se deben olvidar, se debe atender, porque hay muchas personas, como mencionó el doctor, que se encuentran mutilados de un brazo o una pierna, que es penoso verlos a ellos que estén sufriendo y estén reclamando un justo derecho. Así es. En lo cual se lo dice a ellos que nosotros estamos prestos de servirlos, de apoyarlos a esas personas que necesitan nuestros servicios. Nos pueden contactar al 9961230007. Okay. Muchísimas gracias entonces por la participación del abogado Victorino y el abogado Juan Carlos. Bien, amigas, en esta oportunidad también ya estamos con el segmento de salud y en esta mañana estará con nosotros nuestra amiga Isabel con el doctor Romer. Así que este tema está muy interesante acerca de la diabetes en pacientes que tienen algún problema de la vista. Así que en esta mañana queremos ya dar pase a nuestra amiga Isabel.